pensé que había ido demasiado lejos. Pero Dios no se había rendido conmigo. A veces creemos que hemos ido demasiado lejos, que nuestras caídas ya no tienen regreso, que Dios ya no puede amarnos después de tantas fallas. Pero necesito contarte algo que cambió mi perspectiva para siempre sobre el amor incondicional de Dios. Hace 8 años, yo conocí a Cristo de la manera más hermosa que puedas imaginar. Fue durante un retiro juvenil donde el predicador habló sobre el amor de Dios de una forma que nunca había escuchado antes. Esa noche, con lágrimas corriendo por mis mejillas y el corazón completamente quebrantado, me arrodillé frente al altar y le entregué mi vida completamente. Recuerdo claramente las palabras que salieron de mi corazón: Señor, jamás te fallaré. Te prometo que seré diferente. Te prometo que viviré para ti todos los días de mi vida. En ese momento, lo sentía con toda la sinceridad de mi alma. La paz que experimenté esa noche fue tan real que pensé que jamás podría alejarme de Dios. Durante los primeros meses, mi vida cristiana era como un cuento de hadas espiritual. Oraba todas las mañanas con pasión genuina. Leía la Biblia con hambre insaciable, como si cada página contuviera secretos divinos que necesitaba desesperadamente conocer. Participaba en todos los ministerios de la iglesia: coro, grupo de jóvenes, células de oración, evangelismo callejero. Mis amigos me decían que brillaba diferente, que había algo especial en mi mirada. Mi testimonio se convirtió en inspiración para otros jóvenes. Los pastores me invitaban a compartir mi historia en diferentes congregaciones. Me sentía como el hijo pródigo que había regresado a casa, pero que ahora era un ejemplo de transformación para otros. La frase, Dios cambió mi vida, salía de mis labios con convicción absoluta. Pero entonces, gradualmente, algo comenzó a cambiar. Al principio fueron pequeñas concesiones que parecían inofensivas. Una fiesta aquí, una decisión cuestionable allá. Comencé a justificar comportamientos que meses atrás me habrían horrorizado. Solo por esta vez, me decía, Dios entiende que soy joven, me repetía. Las amistades que cultivé comenzaron a influenciarme de maneras que al principio no reconocí. Personas que admiraba por ser relajadas, con su fe, que podían disfrutar la vida sin sentirse culpables por cada pequeño placer. Gradualmente, mi círculo social cambió. Ya no eran los hermanos de la iglesia los que ocupaban mi tiempo libre, sino personas que me llevaban a lugares y situaciones que sabía que no honraban a Dios. La oración, que antes era mi oxígeno espiritual, se volvió mecánica y esporádica. Las conversaciones íntimas con Dios que solían durar horas se redujeron a bendiciones rápidas antes de comer, y muchas veces ni siquiera eso. Mi Biblia, que antes estaba llena de notas y subrayados, comenzó a acumular polvo en mi mesa de noche. Los domingos en la iglesia se convirtieron en una actuación agotadora. Cantaba las canciones de adoración, pero mi corazón estaba en otro lugar. Escuchaba los sermones, pero las palabras rebotaban en mi mente sin penetrar mi alma. Saludaba a los hermanos con sonrisas falsas, fingiendo una espiritualidad que sabía que estaba perdiendo rápidamente. Durante meses viví en esta zona gris, donde no era completamente mundano pero tampoco genuinamente espiritual. Era como vivir una doble vida que me estaba desgarrando por dentro. En la iglesia era el joven que Dios transformó, pero en mi vida privada tomaba decisiones que sabía que me alejaban cada vez más de los principios que una vez había abrazado con tanto fervor. La caída no fue dramática, no fue un evento catastrófico que pudiera señalar como el momento exacto donde todo se desplomó. Fue más bien como hundirse lentamente en arenas movedizas espirituales. Cada pequeña decisión equivocada me hundía un poco más, hasta que me encontré en un lugar que jamás pensé que podría alcanzar. Comencé a involucrarme en relaciones que sabía que no honraban a Dios. Participé en conversaciones y actividades que meses atrás me habrían hecho sentir convicción inmediata. Justifiqué comportamientos usando la gracia de Dios como una licencia para pecar, algo que intelectualmente sabía que estaba mal, pero que emocionalmente me convenía creer. Las mentiras se volvieron parte de mi rutina diaria. Mentía a mis padres sobre dónde pasaba mi tiempo. Mentía a los líderes de la iglesia sobre mi vida privada. Pero lo más doloroso es que comencé a mentirme a mí mismo, convenciéndome de que todavía era un buen cristiano que simplemente estaba pasando por una temporada difícil. Una noche, después de haber participado en actividades que sabía que estaban completamente fuera de la voluntad de Dios, regresé a mi cuarto y me vi al espejo. Lo que vi me aterró. Ya no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Mis ojos habían perdido esa paz que caracterizaba mis primeros meses como cristiano.
Mi semblante reflejaba el vacío interno que había estado tratando de llenar con placeres temporales que solo aumentaban mi sed espiritual. Esa noche intenté orar, pero las palabras no salían. Era como si hubiera una barrera invisible entre mi corazón y el cielo. El silencio era ensordecedor. Por primera vez en meses, la realidad de mi condición espiritual me golpeó con fuerza brutal. No solo me había alejado de Dios, sino que había traicionado la promesa más sagrada que había hecho en mi vida. Durante las siguientes semanas, la convicción se intensificó. No podía dormir por las noches. El vacío en mi alma era tan tangible que a veces me despertaba con el corazón acelerado, sintiendo como si me estuviera ahogando en mi propia desesperación. Los placeres que antes me distraían de mi condición espiritual ya no funcionaban. Nada podía llenar el agujero que había dejado la ausencia de Dios en mi vida. Una madrugada, después de días sin poder conciliar el sueño, me levanté y caminé por mi cuarto como un animal enjaulado. La culpa era tan pesada que sentía como si cargara piedras en el pecho. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, no lágrimas de tristeza superficial, sino lamentos que salían desde lo más profundo de mi alma. Me arrodillé en medio de mi cuarto, en el mismo lugar donde 8 años atrás había entregado mi vida a Cristo con tanta esperanza. Pero esta vez, las palabras que salieron de mi boca eran completamente diferentes. Señor, logré susurrar entre sollozos, si aún estás ahí, si todavía puedes escucharme después de todo lo que he hecho, perdóname. Sé que no merezco tu perdón. Sé que rompí la promesa más importante de mi vida, pero no sé cómo vivir sin ti. En ese momento sucedió algo que no puedo explicar con palabras humanas, pero que marcó mi vida para siempre. Sentí una presencia llenar la habitación. No era una presencia amenazante o condenatoria. Era la presencia del amor más puro que jamás había experimentado. Era como si el mismísimo cielo hubiera descendido a mi cuarto para abrazarme en mi estado más quebrantado. No escuché una voz audible, pero en mi espíritu resonaron palabras que sanaron heridas que no sabía que tenía. Hijo, te fallaste a ti mismo, pero yo no te he fallado a ti. Sabía que ibas a fallar cuando morí por ti en la cruz, y aún así decidí amarte. Mi amor por ti no depende de tu perfección, sino de mi carácter inmutable. Las lágrimas que caían de mis ojos cambiaron de naturaleza. Ya no eran lágrimas de culpa y desesperación, sino lágrimas de alivio y gratitud. Entendí en ese momento que el amor de Dios no era condicional a mi comportamiento, que su gracia no era un recurso limitado que podía agotar con mis fallas, que su misericordia se renovaba cada mañana, incluso después de las noches más oscuras de mi alma. Esa madrugada marcó el comienzo de una nueva etapa en mi relación con Dios, pero esta vez construida sobre cimientos diferentes. Ya no se basaba en promesas humanas de perfección, sino en el entendimiento profundo de mi necesidad constante de su gracia. Ya no se sustentaba en mi capacidad de ser un buen cristiano, sino en su capacidad infinita de amarme incluso en mis momentos más bajos. Los meses siguientes fueron de restauración gradual, pero genuina. Tuve que reconstruir hábitos espirituales que había abandonado, pero esta vez con una perspectiva diferente. La oración ya no era una obligación religiosa, sino un refugio donde podía ser completamente honesto sobre mis luchas y debilidades. La lectura bíblica ya no era para impresionar a otros con mi conocimiento, sino para encontrar vida y dirección para cada día. Tuve que pedir perdón a las personas que había decepcionado durante mi temporada de alejamiento. Fue humillante pero necesario. Descubrí que muchos hermanos de la iglesia habían estado orando por mí durante todo el tiempo que pensé que estaba completamente solo. Su amor y apoyo fueron instrumentos tangibles del amor de Dios en mi proceso de restauración. Hoy, varios años después de esa noche de quebrantamiento y restauración, puedo decir que mi relación con Dios es más sólida que nunca, pero por razones completamente diferentes a las que pensaba al principio. Ya no se basa en mi capacidad de ser perfecto, sino en su capacidad de amarme perfectamente. Ya no depende de mis promesas de no fallar, sino de su promesa de nunca abandonarme. He aprendido que Dios no busca cristianos perfectos, sino corazones sinceros. Que su amor no se mide por nuestra capacidad de mantenernos sin tropezar, sino por su capacidad de levantarnos cada vez que caemos. Que su gracia no es solo para el momento de la salvación, sino para cada momento de debilidad que experimentamos en nuestro caminar con Él. Si tú también te has sentido lejos, perdido, sucio, o como si hubieras ido demasiado lejos para regresar, quiero que sepas que Dios no se ha rendido contigo. Aunque el enemigo susurre en tu oído que ya no tienes perdón, Cristo te recuerda que pagó el precio por ti, incluso sabiendo que le ibas a fallar.
Su amor por ti no ha disminuido ni un ápice, sin importar cuán lejos sientes que has caminado. No huyas de Dios en tu vergüenza, corre hacia Él en tu necesidad, porque nadie te ama como Él lo hace, porque Cristo no se cansa de esperarte, porque su corazón late con esperanza cada vez que das un paso, por pequeño que sea, en su dirección. El regreso a casa no requiere perfección, solo sinceridad. No necesitas arreglar tu vida antes de acercarte a Él, necesitas acercarte a Él para que tu vida pueda ser arreglada. Sus brazos están abiertos, su corazón está esperando, y su amor está disponible justo donde estás ahora mismo.